Muy bien, el día de hoy entonces veremos la Navidad en la profecía de la palabra de Dios, de la serie El final de los tiempos, ¿no? El final de los tiempos. Hoy día vamos a ver estos temas. Primero, su encarnación, ¿ok? Esto está profetizado, es una doctrina, ¿sí? Es una doctrina. Segundo, la visión de la Navidad, es decir, la Navidad tiene un propósito, ¿correcto? Luego, la esperanza que nos genera la Navidad, ¿ok? Y al final, una invitación a la Navidad, ¿no? Veremos entonces una invitación por Navidad. Vamos al primer tema, la encarnación. Encarnación como doctrina es fascinante. Navidad viene del latín nativitas, qué nombre, ¿no? Y significa natividad o también nacimiento. Así que cuando hablamos de Navidad hablamos de nacimiento, pero cuando hablamos de la Navidad estamos hablando del nacimiento de alguien especial. Este nacimiento es del Señor Jesucristo. La Biblia se refiere a la Navidad como las nuevas de gran gozo del cumplimiento profético del Antiguo Testamento. Es decir, la Navidad ya estaba predicha muchos siglos antes, ¿ok? Refiriéndose al nacimiento milagroso del Mesías. Ustedes saben que el Mesías es la palabra hebrea para la otra palabra en griego que es Cristo. Nosotros usamos del griego la palabra, no del hebreo, ¿no? Y usamos la palabra Cristo, por eso Jesús, Cristo, ¿no? Jesucristo. ¿Ok? Y esto significaba siempre la esperanza de aquel libertador que había de venir. Por ejemplo, Moisés era considerado como un Mesías. ¿Por qué? Porque liberó a Israel del cautiverio. Los macabeos de alguna forma fueron considerados como unos Mesías. ¿Por qué? Porque liberaron del cautiverio, ¿sí? Pero ellos saben que va a venir el Mesías. Vendrá aquel que libertará a toda la nación de Israel y fundará un reino que será eterno y gobernará sobre todo el planeta. Este concepto es un concepto hebreo, está en los fundamentos de la doctrina hebrea, ¿correcto? Así que ellos están esperando al Mesías que ha de venir. La encarnación, ojo, quiero aclarar que no es reencarnación, ¿correcto? Son dos palabras distintas. Los cristianos creemos que hemos sido formados por Dios para vivir en un planeta, ¿de acuerdo?, por un tiempo de vida, y luego partiremos para estar con Dios para siempre o para estar en ese lugar caliente donde no hay aire acondicionado para siempre, ¿no? También. Y después de eso se definió la eternidad. No hay más donde ir. Así que tu destino eterno se define acá en la tierra. Es decir, del más allá ya no puedes venir otra vez más acá. Ya no hay retorno, ¿sí? La reencarnación es una instrucción, una enseñanza no cristiana, ¿ok? Es de otra filosofía, no es cristiana. Los cristianos no podemos creer en la reencarnación, pero sí creemos en la doctrina de la encarnación. ¿Qué significa encarnación? Dios se encarnó, se hizo hombre una sola vez. ¿Ok? Así que la encarnación tiene que ver con la revelación gloriosa de Dios en forma humana. ¿Correcto? Dios descendió del cielo en la segunda persona. ¿Cuál es la segunda persona? Cristo Jesús. ¿No? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Correcto? Y se hizo hombre en Jesucristo, de acuerdo al cumplimiento profético de su primera venida. Dios ha prometido que Jesucristo vendría a rescatar espiritualmente primero a todos los seres que quieran venir a Él y luego regresará para instaurar un reino físico sobre esta tierra. Así que hablamos que las profecías hablan de dos venidas de Jesucristo. De dos venidas de Jesucristo. ¿La primera ya pasó? Sí. Es histórica, ¿verdad? ¿Y la segunda pasará? Sí. De todas maneras. Jesucristo viene pronto. Ya va a regresar. ¿Cuánto falta? No falta nada, ¿no? En la sección anterior vimos cómo ya estamos en los últimos tiempos. Ya no falta nada para que Cristo regrese por su iglesia. Así que tenemos estos dos puntos importantes en la venida de Cristo. Ahora, en Gálatas capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
¿De dónde lo envió? Del cielo. Estaba en el mismo cielo. Nacido de mujer. ¿Qué significa eso? Que se hizo hombre. ¿Ok? Nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley significa que nació siendo hebreo o judío. ¿Correcto? Así que Dios cumple su promesa al enviar la natividad, al hacer que nazca el Hijo de Dios en una mujer judía, para que por medio de ellos se cumpla la profecía ya prescrita. Esto es sumamente interesante. Como hombre, Jesucristo nació ¿de quién? María. Todos sabemos que es María, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu la cubriría y concebiría en su vientre a un nuevo ser. Así que Él, Jesucristo, se identifica con nosotros. Hebreos dicen que es semejante a nosotros y fue tentado en todo según nosotros, pero sin pecado. Ahora, no lo digas en voz alta, pero ¿cuáles son tus peores tentaciones? En tu mente, ¿no? En tu mente vienen esas tentaciones que luchas, no, yo no quiero pensar en eso, hasta que ya no importa, no pensar. Y te pones a hacer esos pensamientos feos que tenemos. Eso es tentación, ¿verdad? Cuando comienzas a jugar con eso, ¿verdad? Y tú lo rechazas totalmente, entonces no has cometido pecado. Pero si tú dejas que eso comience a cavilar y comience a entrar a tu corazón, Dios considera eso pecado. ¿Correcto? Por ejemplo, Jesús le decía que matar a alguien es pecado, dice la ley, pero si en tu corazón le deseas la muerte, ya eres un asesino intelectual. Para Dios eres un asesino, ya, porque en tu corazón ya lo concebes. ¿Correcto? Así que en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que tener cuidado con la tentación. Jesús fue tentado en todo. Por su mente, el diablo le mandaba dardos de fuego para tentarlo en todo. Para robar, para matar, para fornicar, para seducir, para hacer un montón de cosas. Pero dice la Biblia que Él nunca pecó. Fue totalmente santo y puro. Ahora, si Dios se hizo carne, la pregunta es, Jesucristo es 50% Dios y 50% hombre. ¿Qué dicen? Dios se hizo hombre, pues es Dios 50%, hombre 50%, 50 más 50, 100%, ahí está el hombre. Nuestra lógica puede decir que sí, ok, 50-50, pues es semidios, ¿no? Como los dioses griegos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era Hércules, no? Hércules era semidios, 50%, es mitología eso, ¿verdad? 50% Dios, 50% hombre. Pero esto no es mitología, esto es una verdad. Dios nunca dejó de ser Dios, pero se encarnó en un cuerpo 100% humano. Esto es glorioso, esto es realmente espectacular. Porque Jesucristo, cuando hizo sus milagros, no lo hizo como Dios. ¿Cómo lo hizo? Como hombre. Caminó sobre las aguas siendo hombre, 100% hombre. Por eso es que Pedro también pudo caminar como hombre. Y dice Juan que podemos hacer todas las cosas que Él hizo, si creemos. Así que saliendo de acá nos vamos a la playa, una carrerita hasta Chorrillos. Por la playa. Si creemos, podemos hacer las cosas que Él hizo, dice la palabra de Dios. Jesús era 100% Dios, 100% hombre. En Lucas dice, entonces el ángel dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús va a tener un encuentro con Nicodemo, y él dice de sí mismo que él descendió del cielo. Jesucristo mismo afirmó que él había venido del mismo cielo. Así que la encarnación, la natividad está anticipada, estaba prometida por Dios. ¿Y qué nos prometió Dios? Enviarnos del cielo al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y vino o no vino? Claro que vino, estuvo con nosotros. Esto también se profetizó desde antes. En el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal? He aquí, la Virgen concebirá, es decir, una mujer que nunca había tenido intimidad sexual con nadie. No estaba casada, era soltera, estaba en virginidad total.
Y dice que esta virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros, que es Emanuel, ¿no? Emanuel. La virgen concebirá. ¿Por qué la necesidad de un nacimiento virginal? ¿Por qué no nació de otra forma? ¿Por qué virginal? Es interesante, muy interesante. Un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es, ¿engendrado de quién? Engendrado del Espíritu Santo es. Miren estos detalles. El nacimiento virginal estaba profetizado y se cumplió literalmente. Dios no puede contaminarse, no puede involucrarse, no puede tolerar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿correcto? Dios es santo. Dios quería encarnarse, pero no podía venir del linaje de Adán. ¿Por qué? Porque ese linaje está manchado con pecado. Dios se hizo hombre sin relación al pecado que se hereda a través de la concepción, ¿no? en la intimidad sexual entre la pareja. De ahí la necesidad de que sea un milagro y que venga y que corte esa línea y que cree una nueva línea, ¿no? Mediante el Espíritu Santo. Esto es un milagro, pero asombroso, para meditarlo más aún. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido virginal? Jesucristo no podría ser llamado Hijo de Dios. Habría sido solamente un hombre común y corriente, como decimos por ahí, común y silvestre como nosotros, sin capacidad para salvar. Hubiese heredado el pecado de Adán y hubiese dejado de ser Dios el Hijo, ¿ok? Manifestado en carne, y su obra en la cruz hubiera sido en vana total, ¿no? Su resurrección habría sido imposible porque hubiera nacido con pecado, ¿ok? Y a la hora de morir tenía que pagar con su vida y no lo hubiera podido justificar. Y vendría a ser solo un mártir impostor y no el Salvador del mundo. Increíble. Jesucristo tuvo que haber nacido de una mujer virgen. ¿Y de dónde viene esa profecía? La profecía viene desde el Génesis, capítulo 3, verso 15. Dice allí, cuando Dios imparte juicio contra la serpiente, Satanás, el diablo, y le dice: porque has hecho esto, es decir, causar que Adán y Eva pecaren, eres maldita sobre todo el ganado, sobre todo el animal del campo, andarás sobre tu barriga y comerás polvo todos los días de tu vida. ¿A quién le está diciendo eso? A la serpiente, correcto. Y pondré enemistad entre ¿quién? Entre la mujer y tú, la serpiente, que en realidad era Satanás. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan que la mujer cedió, comió del fruto, llamó a Pánfilo, ¿no? Pánfilo también comió. Entonces cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, corrieron a los árboles, se escondieron, vino Dios y entonces Dios los llamó y él se escondía, aquí estamos. Pues entonces Dios agarra y les pide a ellos cuentas y el hombre le dice: ella. Y Dios le dice ella, y ella agarra él, la serpiente. Y cuando Dios ve a la serpiente no podía decir nada. Entonces, en este momento se encuentra haciendo juicio por el hombre, ahora juicio por la mujer, inmediatamente por la serpiente. En este instante, la conversación está entre el juicio contra la mujer y la serpiente, por eso es que está relacionándolas, ¿sí? Y le está diciendo: pondré enemistad entre la mujer y tú, Satanás, y entre tu semilla, la semilla es su simiente, ¿no? Que vendría a ser ¿quién? Jesús, y tu semilla, en este caso, todos los que hacen la voluntad de Satanás. Dice luego, él, hablando de Jesús, magullará tu cabeza. En la versión Reina Valera dice que la aplastará, ¿no? Aplastará tu cabeza y lo vencerá y lo derrotará. Esta semilla que vendrá de la mujer, ¿ok? Vendrá y aplastará totalmente a el diablo, ¿correcto? Eso es una promesa. Miren dónde está en el Génesis, ¿ah? Y tú, le dice a la serpiente, magullarás o morderás mortalmente el talón de aquel que te destruirá. Es decir, hacer que lo condenen a muerte. Hacer que lo condenen a muerte. Lo increíble aquí es que para que un niño nazca, tiene que haber la concepción, ¿verdad? La simiente y el huevo o cigote, para que hagan la concepción. Pero imagínate, una solo de la pareja, es decir, solo la mujer con el óvulo, ¿cómo concibe?
No hay forma. Y es lo que está diciendo acá, la semilla de la mujer. Es decir, Génesis capítulo 3, versículo 15, ya estaba hablando de ¿quién? De María. María que iba a concebir por obra y gracia. Desde que peca el hombre y la mujer, Dios ya trazó un plan. ¡Uf! Van a nacer María y cuando nazca, de ella nacerá. Porque ya Adán y Eva pecaron, se contaminaron, todos sus hijos serán contaminados, todos nacerán en pecado. Yo haré un puente y pondré a María y la haré concebir por obra y gracia, para que no haya el esperma que venga contaminado con el pecado y entonces nazca una nueva generación que sería Jesucristo. Alucinante, ¿no? Esto es del Génesis, realmente es una profecía alucinante. Así que después, Dios se lo prometió a Abraham diciéndole, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo aclara el tema de la simiente. Dice acá que ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Cuántas? Simiente, una. Ok, no dice simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo revela que la profecía que Dios le da a Abraham en el Génesis capítulo 22 está hablando otra vez de María y Jesús. Así que la natividad o la Navidad estaba anticipada, estaba prometida por Dios. La Navidad anticipa un mejor futuro, un reino establecido sobre la tierra con un rey que nos gobernará en paz y justicia por la eternidad. ¿Cuántos queremos estar en ese reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo? Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 16, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable, ¿cuánto tiempo? Tu trono será estable, ¿cuánto tiempo? Eternamente. Está hablando de que Jesucristo será un rey y gobernará eternamente. La profecía que los judíos descifraban, para ellos, Dios la ha abierto para todo aquel que cree. ¿Amén o no? Así que sí, habrá un reino real donde gobierne, no nuestros presidentes corruptos que nos quieren meter esta filosofía de ¿qué es? Del género, ¿no? Se acabará todas estas cosas y nosotros tendremos un rey perfecto. Dios mismo reinará sobre nosotros. Yo quiero estar en ese reino. Yo quiero estar en ese reino. Las promesas son las promesas de Dios. Para calificar como rey, ¿ok? Hay una condición. Tiene que ser descendiente de Abraham. ¿Recuerdan lo que dijo en el Génesis 22? De tu simiente, o sea que tiene que venir ¿de quién? De Abraham. Cuando Jesús mismo habla del tema con la samaritana, ok, encontramos que él dice porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos, de los hebreos, los descendientes de Abraham. Así que esto es interesante. Dentro de todos los judíos, había una tribu, la tribu de Judá, ok. Y de la tribu de Judá viene un rey, el rey David. Así que el rey David viene a ser, ¿qué número de rey en Israel? ¿Quién recuerda? El segundo, ¿no? El primero fue Saúl. Saúl no era judío, Saúl era benjamita, ¿no? Él era de Benjamín, la tribu de Benjamín. Así que habían dos linajes de reyes, los descendientes de Benjamín y los descendientes de Judá. Correcto. De los descendientes de Benjamín, mucho tiempo después nace otro que se llama Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era descendiente de Benjamín. Cuando él saca sus credenciales y dice, y yo soy descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Y cómo se llamaba él? Saulo. Y Saulo es otra palabra para decir Saúl. O sea, él podía haber sido un rey. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Pablo decía, yo califico, estoy sobrecalificado todavía, ¿no? Estoy sobrecalificado sobre todos los demás. Pero todo eso lo considero como basura, dice él, ¿no? Todo eso lo considero como basura, ¿ok? Para la gloria de Cristo. Porque no importo yo, el que importa es Jesucristo. Él es el que importa, dice. ¿Ok? Así que la profecía dice que de David, ya de entre toda la nación de Israel, descendientes de Abraham, hay una sola tribu, y de esa tribu hay un rey, es David. La profecía dice que de David tiene que venir el Mesías. Así que si ahora alguien se levanta y te dice, yo soy el Mesías, por favor enséñame tu genealogía. Y si eres descendiente de Perico de los Palotes nada más, lo siento, no calificas. Tienes que venir de los hebreos, de Abraham, y no solo de Abraham, sino que tienes que venir de la tribu de Judá, y no solo de la tribu de Judá, tienes que venir de la descendencia de David. Y si no, no calificas, lo siento, eres un Mesías falso, ¿no?
No sigas a cualquier Mesías, por favor. Así que el pacto davídico o del reino. Para tener derecho al trono de Israel, como el rey de los judíos, el Mesías debía ser un descendiente físico del rey David. Su padrastro José, porque todos saben que era su padrastro, ¿verdad? Y su madre María fueron escogidos por Dios por ser descendientes físicos del rey David. ¿Sabías eso? Los dos son descendientes del rey David. Por lo tanto, Jesús tenía derechos legales para reclamar el trono de David. Lucas capítulo 1, verso 26 al 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel, más conocido como Gabi, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. ¿Cómo se llamaba? Nazaret. A una virgen desposada con un varón, o sea, estaban de novios, que se llamaba Pepito, más conocido como José en el barrio. ¿De la casa de quién? De la casa de David. Eso significa que ellos son descendientes de David, de la casta de David. Así que José y María pertenecían a la descendencia, a una descendencia real. José hubiera podido ser rey, en otras palabras. Si no hubieran sido subyugados y él estaba vivo, él podría haber calificado para ser rey. José hubiera sido rey y terminó siendo carpintero, ¿no? Y el nombre de la virgen era María, ¿no? María. David tuvo muchos hijos, pero de la descendencia de Natán, según Lucas, nace María, y de la descendencia de Salomón, según Mateo, nace José. Tú has visto dos genealogías en el Nuevo Testamento, el de Lucas y el de Mateo, y tú dices, ¿por qué son diferentes? Porque vienen de dos líneas diferentes de David. Y si ves, cada uno acaba con uno de los dos, uno con María y el otro con José. Y José y María tuvieron un bebé. ¿Cómo se llamó el bebé? Jesús. Así que Jesús es descendiente directo de David y tiene autoridad por José, porque era su hijo legal, a ser descendiente al trono de David. ¿Correcto? Así que Jesús es digno de reinar. Legalmente es digno de reinar. Tiene todas las credenciales totales y completas. Así que repasemos. La encarnación. La Navidad estaba anticipada, estaba prometida por Dios, ¿correcto? Segundo, la Navidad anticipa un mejor futuro, ¿ok? Un reino establecido sobre la tierra con un rey que nos gobernará en paz y justicia. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Ahora veamos la misión de la Navidad. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿No? Navidad, Navidad, blanca Navidad. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Y la respuesta es correcto, para salvarnos. La misión de la Navidad es la cruz. Jesucristo, como nuestro perfecto sustituto, Él ocupa mi lugar de castigo, ¿correcto? Vino a esta tierra a morir en nuestro lugar, entregándose voluntariamente en una cruz para pagar por nuestros pecados. Así que la natividad o la Navidad nos muestra el deseo de Dios para con todos los seres humanos. ¿Cuál es? Salvarnos de nuestros pecados. Ese es el objetivo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que tú y yo podamos ser salvos. Ahora, el nombre original de Jesús significa Jehová es salvación. Y en Mateo 1, del 20 al 21 dice, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvará al pueblo de sus pecados. Y Pablo también afirmó en Corintios, diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué hizo? Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento, conforme a las profecías que ya estaban dadas. Entonces, ¿por qué Cristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados? Por 4 razones esenciales. Y voy rápido por esto. Primero, lo necesitamos. ¿Correcto? ¿Quiénes de acá nunca han pecado? Oh. ¿Cuántos de acá hemos traído nuestro pecado? Luchamos con nuestro pecado interdiario, ¿verdad? Así que somos pecadores. Hemos heredado el pecado y luego hemos crecido y hemos disfrutado el pecado. En realidad, ante los ojos de Dios, hemos infringido su ley y nos hemos descarriado. Como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, ¿y cuántos están destituidos? Todos. ¿Tú también? Sí. Tú y yo estamos destituidos, echados fuera, ¿de dónde? De la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios, Jehová, cargó sobre Él mismo en Jesucristo el pecado tuyo y mío.
¿Esto no es maravilloso? Es decir, primero lo necesitamos. Segundo, estamos condenados. El pecado tiene su justa paga. Y la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Si tú has pecado y yo he pecado, según la ley, merecemos la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 3. El juicio de Dios viene sí o sí. Así tú creas que no existe el cielo, así tú creas que no existe el infierno, así tú creas que la vida solo se paga acá, no importa, porque hay una ley espiritual más grande que tu raciocinio. Hay una ley más grande que lo que tú piensas o crees, o lo que tu filosofía te enseña. La palabra de Dios es un fundamento sólido sobre la cual podemos vivir y estar seguros. Y esa dice que hay una ley espiritual que después de la muerte viene el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Es decir, si hoy día te toca partir a la eternidad, hoy día tienes un juicio. Hoy día. ¿Y sabes sobre qué está basado ese juicio? Es sobre si pusiste tu fe y tu arrepentimiento en Jesucristo, nada más. Te mueres, tu espíritu sale y vienen los ángeles y te califican. Ups, este señor nunca se arrepintió. Solo decía que tenía fe, pero nunca dejó su pecado. Seguía haciendo sus cosas. Él no califica para ser salvo. ¿A dónde se lo llevan? Se lo llevan abajo. ¡Ay, pero qué cruel! ¡Ay, pero qué feo! El infierno. A mí no me gusta que hablen del infierno. A mí tampoco, pero está en la Biblia. Es una verdad. Si mueres sin Cristo, te vas eternamente al infierno. Eso es una calamidad. No es necesario que vayas a ese lugar. Si te arrepientes y pones tu fe en Jesús, tienes acceso al trono de la gracia de Dios. Por siempre, eternamente y para siempre. Y el último punto. Dios nos quiere liberar por amor. Dios mostró que nos amó y nos quiere salvar. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. A ver, repasemos estos 4 puntos. 1, lo necesitamos. ¿Cuánto acá necesitamos es la salvación? Amén. 2, ¿por qué? Porque estamos condenados. ¿Eres realmente objetivo en esto? ¿Aceptas que tu pecado te condena? Si es así, estamos en el punto 2. Si sabes que tu pecado te condena, también sabes que hay un juicio de rendir cuentas a Dios. Viene sí o sí, pero tienes que saber que no tienes que irte al infierno porque Dios nos ama y nos libera por amor, pagando el precio por ti. Eso es. Por eso es que lo hizo. Así que repasemos. La encarnación. La Navidad estaba prometida. 2, la Navidad anticipaba un mejor futuro. La misión de la Navidad es que la Navidad nos muestra el deseo de Dios para con todos los hombres y salvarnos de nuestros pecados. La esperanza de la Navidad. Dios no solamente prometió en Jesús el perdonarlos, nuestros pecados, al morir en la cruz, también prometió darnos una herencia eterna. ¿Cuántos saben eso? Amén. No solo soy salvo, sino que tengo un regalo eterno. O sea, no solo Dios me exime de mi pago de pecado, eso es misericordia, sino que encima me regala vivir con Él para siempre. Eso es gracia. Me da lo que no merezco. Un hogar junto a Él después de mi muerte física. Para confirmar su promesa profética, se levantó entre los muertos al 3er día. Jesucristo resucitó entre los muertos para nuestra justificación y ascendió al cielo para asegurar nuestra salvación. Jesucristo es nuestra esperanza de gloria, pues sabemos que vendrá por segunda vez, ¿ok? Y experimentaremos una resurrección corporal de gloria. ¿Cuántos saben cómo se llama ese día? El rapto de la iglesia. Y eso lo encuentras en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 14 al 17. Miren cómo empieza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿ok? Luego dice, hasta la venida del Señor Jesucristo. Luego en el versículo 16 al final dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. En el verso 17, la segunda parte, nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados, llevados en el aire hacia arriba, juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire.
a este glorioso acontecimiento, Dios nos ha mostrado que se le llama el rapto de la iglesia. Nos ha prometido que nos resucitará. ¿Y dónde está basada esa promesa? En que Él resucitó. Él ya lo hizo. ¿Y luego qué? Nos prometió que reinaremos con Él. ¿Cuántos vamos a reinar con Cristo? Amén. Son promesas de Dios. Son promesas eternas de Dios. En eso podemos tener nuestra esperanza. Amén. Porque en este mundo las esperanzas a veces se mueren, ¿no? A veces tenemos problemas, desilusiones. Y decimos, ¿dónde está Dios? Pero mi esperanza no está en lo terrenal, sino en lo que ha de venir después. Igual Dios va a cuidar y preservar a sus hijos. ¿Amén o no? Puedes pedirle, puedes rogarle y Él te va a cuidar. Él va a sustentarte. Pero si tienes que padecer por Cristo, no te preocupes porque lo más glorioso viene después. No aquí, viene mucho después. Así que Jesucristo, como el único Mesías, Señor y Salvador, nos dice, tengo las llaves de la muerte y del infierno, o el Hades, en Apocalipsis capítulo 1. Jesucristo afirmó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ojo que lo dice en singular, ¿verdad? Él no es una vida más, Él no es un camino más, Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por Jesucristo, solo por Jesucristo. Por eso decimos que Jesucristo es el único camino a la eternidad, es nuestra única esperanza de la muerte. Según Pablo a Timoteo le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿cómo se llama? Jesucristo, el cual se hizo hombre, mira, ¿ok? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. De allí respondemos, ¿por qué Jesús tuvo que morir como murió? ¿Por qué? Porque tuvo que pagar nuestro precio de pecado. Esto que le pasó a Jesús tenía que haber pasado a mí. Sin embargo, aun cuando yo hubiera muerto así, nunca hubiera podido pagar el precio tan terrible de mi pecado ante Dios, porque ya estaba contaminado con pecado. Él vivió sin pecado y pagó por mí todo el precio, toda su sangre, toda su carne molida por mi culpa, y al hacerlo pagó el precio por mí. Eso es amor, ¿no? ¡Wow! ¡Qué misericordioso! Entonces, ¿irás a la presencia del Señor si murieras hoy día? ¿Cuántos saben a dónde se van si se mueren hoy día? Si yo me muero hoy día, me voy a la presencia de Dios. No porque soy bueno ni mejor que nadie, sino porque he aceptado la obra de Cristo en mi vida. Porque me he arrepentido de mis pecados, los he confesado, los he declarado y ya no los estoy haciendo otra vez. Estoy viviendo para el Señor. Así que cuando Él venga o me lleve, yo me voy a su presencia, pero basado en la obra de Jesús. ¿Ok? ¿Lo conoces como el Salvador de tu vida o solo conoces a Jesús en la Navidad? ¿No? Pones al niñito Jesús a las 12 y cuando fueron la 1 y te olvidaste, hoy no nació el niño Jesús y tienes una hora atrasado de la vida de Jesús. ¿Estamos en los ritos y tradiciones de nuestro sistema o realmente tienes una comunión, una relación con Jesús diaria? ¿Qué esperanza tienes después de esta vida? Cuando partas, ¿dónde vas a ir? Así que repasemos para terminar. La encarnación, la Navidad estaba prometida. La Navidad anticipa un mejor futuro. La misión de la Navidad es el deseo de Dios de salvarnos de nuestros pecados y la esperanza de la Navidad es que prometió darnos una herencia. Por eso es que Él resucitó para luego resucitarnos de entre los muertos. Vamos a terminar con una invitación, la invitación del día de hoy. Dios quiere tener una relación personal, una relación íntima con cada uno de los que nos acerquemos a Él por medio de la fe en Jesucristo. Dice Juan capítulo 17, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a ¿quién? A Jesucristo, a quien has enviado. Y Jesús está diciendo eso de sí mismo. Está hablando del Padre y de Él. Entonces surge la pregunta, ¿cómo conocer a Dios? Y la respuesta la encontramos en un diálogo entre Jesús y don Nico. ¿Don Nico? Nicodemo, ¿no? Nicodemo, un hombre como muchos de nosotros, sabía por tradición que Jesús sí había venido de parte de Dios y le decía como maestro. Pero le faltaba algo importantísimo para poder ver el reino de los cielos. Respondió Jesús y le dijo en Juan 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne
Carne es, pero lo que es nacido del Espíritu Santo de Dios se convierte en algo espiritual. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El problema del hombre no es un problema físico, es un problema espiritual. El hombre sin Dios por causa del pecado no tiene una relación con Dios, así creas que la tengas. Si no estás arrepentido, no hay comunión con Él. Por eso necesita nacer otra vez. Esta es la única forma de poder ser salvo y entrar a la vida eterna. ¿Qué cosa tienes que hacer? Dos cosas. Primero, arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? Hoy hemos nombrado muchos pecados. ¿Te has identificado con uno de ellos? Pues Dios te está pidiendo que renuncies a ese pecado. De repente hay más de uno. Pero si lo tienes en la mente y en tu corazón, que sabes que es una incomodidad para Dios, que no quieres venir a la iglesia porque te sientes acusado, que te están mirando, o no quieres orar porque si no sabes que tienes que dejar ese pecado, pues justamente Dios te está pidiendo ese pecado, lo saques de tu vida y que no lo vuelvas a hacer más. O que ejercites el dejarlo totalmente de tu vida. Eso es renunciar a tu pecado. Y lo segundo, fe. ¿Fe en qué? Fe. Debes creer que Jesús nació en Navidad para ir ¿a dónde? A una cruz. ¿Para qué? Para ocupar tu lugar de castigo, pagando el precio de tu pecado. El precio de tu pecado. A lo suyo vino y los suyos, dice, no lo recibieron. Pero mira esto, más a todos los que le recibieron arrepentidos. ¿Cuántos acá nos arrepentimos de nuestros pecados? Si lo estás pensando, hazlo hoy día. No esperes que pase un día más, ¿ok? Y luego, lo segundo, a los que creen o tienen fe en el nombre de Jesucristo. A ellos le da el potestad de ser algo. ¿Qué cosa? Y ser hechos hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Espero que tú seas un hijo de Dios. Y si no lo eres, hoy día tienes la llave para ser un hijo de Dios y vivir en santidad en el nombre de Jesús. Los cuales no son engendrados de seres humanos, de voluntad de sangre y carne, sino de la voluntad de ¿quién? De Dios. Es decir, somos hechos hijos de Dios por el poder y por la voluntad de Dios y no de seres humanos, corruptos como nosotros, ¿no? Así que, ¿crees que Jesucristo vino encarnado, Dios hecho carne? ¿Entiendes la misión de Dios? Que que el nacimiento, la Navidad lo lleva a la cruz. ¿Tienes la esperanza en la vida eterna en Cristo Jesús? Hoy día se te ha hecho una invitación para que vengas al Señor Jesús. Arrepentido y puesto a sola tu fe en Él. Ven a Jesucristo y encontrarás vida eterna en su sacrificio para siempre. Amén. Vamos a orar ya para terminar el día de hoy. Señor, gracias. Te damos